Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Relaciones Exteriores, diputada. ¿Qué habrías hecho si te toca como secretaria de Relaciones Exteriores de Davos? ¿Qué momento está viviendo el mundo? Ya lo decía Mark Carney en este gran discurso. Que por cierto, que dio de en Davos. verdad, de quitarte el sombrero, ¿verdad? Carney, no solo por lo que dice, sino realmente o sea, respecto de lo que está pasando en el mundo, dice claramente es una ruptura, pero ante esta ruptura, y creo que es muy, muy valiente muchas de las cosas que dice. Primero decir las potencias medias, ¿no? O sea, Canadá es una potencia media, lo dice con todas sus letras, dice, pero no estamos, no somos, digamos, no tenemos que aguantarnos todo lo que las superpotencias quieren, ¿no? Nuestra fortaleza la tenemos que construir a partir de entender con pragmatismo el mundo, pero de tampoco renunciar a nuestros principios y generar alianzas y actuar en consecuencia y anunciar, bueno, como anunció hace unos días, esta nueva relación estratégica con China, el hablar de cosas que no se decían, yo creo, ¿no? Y que es parte de lo que él dice. Es que no basta pasaba ya de lo que está simular, pasando. ¿no? Pero también dice, hemos estado simulando, ¿no? Y desde hace mucho tiempo diciendo, bueno, todo está bien, cuando sabíamos que no todo estaba bien, ¿no? Entonces, me encantó su discurso, que contrasta tremendamente con el del presidente Donald Trump también, ¿no? Hoy hasta la Meloni se burló de él, ¿no? La primera ministra de Italia, con esa fortaleza que tiene, te puede caer bien, te puede caer mal, pues estar de acuerdo o no con ella, pero es una mujer de una fortaleza gigantesca, una gran personalidad, se burló durísimo de Trump, dijo, vamos a tener, en italiano sería que intervenir los McDonald's, ¿no? Ya pusieron en español boicotear, pero lo que dijo fue intervenir. Que también, bueno, estamos viendo a los países europeos empezar un poquito a tener una actitud muchísimo más asertiva, ¿no? También frente a Estados Unidos, después de un año de tratar de no hacer enojar al presidente Trump. Yo creo que ya pues ya están un poco en este momento de decir, tenemos que cambiar también nuestra forma de hacer las cosas, no solo en las cosas duras que no habían hecho, como por ejemplo, pues sí destinar más dinero al gasto de defensa, sino también en, bueno, pues vamos a tener que empezar seriamente a hablar de si vamos a utilizar los mecanismos que tenemos comerciales, económicos también para tratar de hacer frente, ¿no? Pero claro, la gran preocupación para Europa sigue siendo el tema de la guerra de Ucrania y que si Estados Unidos retira el apoyo de inteligencia o de armamento y de capacidades militares, pues Rusia se quede con Ucrania y lo que esto significaría para Europa. Pero en fin, yo creo que Davos, interesante, llegó Donald Trump como acostumbra, insultando a todos sus aliados, burlándose de todos, balconeando conversaciones con líderes, ¿no? Que eso, diciéndoles que si no fuera por Estados Unidos estarían hablando alemán o algunos japoneses en referencia a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. No, tremendo, absurdo, la verdad. Pero ¿te acuerdas también que unos días antes el secretario de Comercio también había escrito un editorial en el Financial Times diciendo que iban a llegar a Davos a confrontar al sistema y un poco aquí llegaron los americanos y somos el nuevo sheriff, ¿no? Llegó al son del pueblo. De Sorba el griego y parece que lo sacaron al de Sobra el briago porque le bajó como 20 rayitas Donald Trump. Llegó muy gallito ayer a Davos y dijo, bueno, ya no van los aranceles. Una buena reunión con la OTAN, no sé a qué habrán llegado, todavía no emiten un comunicado, estamos pendientes de que salga en cualquier momento, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con Groenlandia? Pues mire, la verdad es que en términos de seguridad, ya con los tratados vigentes que tienen y el arreglo que tienen desde el 41 prácticamente con Groenlandia y después con Dinamarca, pues hay presencia americana, hay bases americanas, hay una base muy importante americana y tropas americanas en Groenlandia. Es decir, la justificación de la seguridad pues no aguanta una prueba, ¿no? O sea, hay las condiciones para la presencia militar ahí en Groenlandia si es que fuese un tema de prevenir, ¿no? una anexión por parte de Rusia o de China, como había estado diciendo el presidente Trump. Entonces, esta parte yo creo que simplemente pues llegarán quizá a un compromiso más grande de presencia de Estados Unidos, pero la verdad yo no creo que haya cambiado fundamentalmente nada, ¿no? Realmente Europa sigue siendo muy firme en decir, bueno,
por principio Groenlandia y Dinamarca, ¿no? En que no están de acuerdo con estos planteamientos ni de ser anexados, ni de ser, desde luego, invadidos, y mucho menos comprados, ¿no? Y Europa muy firmemente diciendo, el resto de los países de la Unión Europea, que de ninguna manera consecuentarían eso, incluso, bueno, pues desplegando algunos ejercicios militares en Groenlandia, que claro, no se compara, ¿no?, la capacidad militar, pero sí como diciendo, bueno, estamos dispuestos también nosotros a hacer nuestra parte en términos de seguridad y pues de invocar el artículo 5 de la OTAN. Quién sabe, por cierto, solo una vez se ha invocado ese artículo 5 de si atacas a uno, atacas a todos, y fue precisamente cuando las Torres Gemelas, y Europa no dudó en invocarlo para, digamos, en una estrategia global, defender no solo a Estados Unidos ante ese ataque, sino defender los principios que unen a la comunidad global, o que la unían, y que hoy Donald Trump, después de un año de su segunda administración, pues se ha dedicado a dinamitar todas estas alianzas y todos estos presupuestos, ¿no?, de coordinación y de cooperación, que no es poca cosa. La paz, digamos, en términos globales que han logrado, que se logró después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y este artículo 5 de la OTAN inspirado en Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros. Claro. Hay que decirlo, uno para todos y todos para uno. Y brazo, por cierto. Sí, oye, y no es lo mismo 20 años después, ya vimos. No, hombre, oye, tampoco, tan poquitos, Donald Trump en 2016 y hoy, tampoco 8 años después. Este año parece 20, desde que rindió protesta en su segundo periodo Donald Trump. Este año han parecido que han pasado 20. Un minutito y medio. Intensísimo. Sí. Claudia Ruiz Massieu, a ver, lo que estamos viendo que sucede en el foro de Davos en Europa, la relación Estados Unidos-la OTAN, sienta un precedente porque se une Europa de manera, me parece que muy inteligente, Canadá, China también, y pues le leen la cartilla a Donald Trump bajo los principios de los tratados internacionales y amparados en los mismos, y Trump le bajó de 100 rayitas ya, Mira, yo creo que sí, lo que cambia es que parece ser que los países, sean Europa, aliados históricos o potencias medias, están pues asumiendo una posición muchísimo más asertiva, enérgica, buscando con todas sus letras y públicamente generar otro tipo de alianzas y de esquemas de cooperación con otros países, ya no tan preocupados en si se ofende Estados Unidos o no, de si hago una nueva, un esquema nuevo de relación con China, pero también me parece que conscientes de, por un lado, de que puede haber consecuencias en términos de la respuesta de Estados Unidos y están dispuestos a pagarla, pero también dispuestos a un poquito decirle a Estados Unidos, bueno, también tenemos cartas que jugar, ¿no? Y vamos a ver si también estás dispuesto a pagar el precio de que juguemos estas cartas, entendiendo la simetría económica, de potencia militar y lo que quieras, pero al final, y lo vemos y seguramente lo conversarás más adelante con Pepe Yuste, pues todos los efectos de los aranceles de Donald Trump en este año pues no han sido precisamente los que él esperaba, y sí se sabe que los hogares promedio en Estados Unidos han estado pagando más o menos $1,500 más por el costo de la vida de los productos después de estos aranceles, de esta política comercial y económica de Donald Trump. Entonces, también sufre Estados Unidos con estas políticas, y creo que lo interesante es que los países, muchos de los países del mundo están diciendo, ya no nos vamos a quedar callados, vamos a explorar qué podemos hacer y a jugar nuestras cartas. Con cuidado, quizá, ¿no? Sí. Desde luego, pero ya más dispuestos a hacerlo, y creo que eso pues también es una buena noticia, porque estar nada más a la expectativa, callados, y un poco en una cuestión más táctica y reactiva, que construyendo estrategias de mediano y largo plazo para defender la integridad, la soberanía, sí, desde luego, pero también me parece que la dignidad de los países y una forma de convivencia compartida que creo que ha funcionado en general, ¿no? Y hasta aquí la ley de la selva, le dijeron a Donald Trump, y con esas palabras, el viceprimer ministro de China. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Aquí está Pepe Yuste, compañero aquí en Grupo Fórmula, analista financiero, asesor, conductor en Fórmula Financiera. Pepe, ya que sea una tradición que vengas diario, ¿no? Ya casi la hacemos. Ya. Ya. Oye, ¿le bajaron los humos a Donald Trump? ¿Le bajaron de gallito?
Sí, a ver, lo comentaba muy bien Claudia. El gran tema es que por fin la Unión Europea le puso un frente a Donald Trump y le dijo, bueno, si quieres así vamos a jugar. 108 mil millones de dólares le dijeron, te va a costar. ¿Qué le importa hoy en día a la Unión Europea, a Estados Unidos? Sobre todo petróleo y gas. Hay partes icónicas, pero son culturales, vaya, que las Harley Davidson, que la Coca-Cola, que los Levi's, pero son temas culturales. Lo que hoy en día le importa a Estados Unidos, porque es el principal productor, es petróleo y gas. Y le dijeron, bueno, de ahí, ¿sabes qué? Pues vamos a conseguirnos, quizás nos vamos con países árabes, nos vamos con otros proveedores, pero sí le va a costar. No, y le costaría carísimo a él, pero ¿sabes a quién más caro? A un pueblo que es víctima de sí mismo, que es el de los Estados Unidos, a mi punto de vista. Sí, claro, fue en la inflación que comentábamos, ¿no? Los aranceles le han traído inflación y un costo de vida pues mayor al estadounidense, y por eso está tan preocupado, porque vienen las elecciones intermedias, que obviamente pues no ha tenido mucha popularidad con esto. Oye, ¿y qué tanto abona para la popularidad de Donald Trump el haber puesto un tope del 10% a los intereses de tarjeta de crédito, teniendo enfrente y en contra todo este escenario que es el que dejaría un chivo en cristalería, Pepe? Es que alguien lo va a pagar ese 10%, en el momento vas a ser el pero héroe. Después de las elecciones intermedias. Pero después de las elecciones ya lo pagará. Alguien va a pagar esos, que sobreendeudamientos, problemas con los bancos, no va a tener reserva los bancos, va a haber carteras vencidas. Alguien lo va a pagar ese 10% en tarjetas de crédito. Están en el 20%, o sea, les vas a reducir. La verdad es que la mitad a quienes están, a los tarjetavientes estadounidenses. ¿Cuánto tienen de tarjeta los estadounidenses? 3, 4 tarjetas. Todo lo compran a través del crédito. Así entonces viven, ahí sí. Así nacen, así viven y así mueren. Sí. A ver, Claudia Ruiz Massieu, qué bueno que no te has ido. ¿Se logró más en el foro de Davos que en cualquier consejo de la ONU? Pues mira, de alguna manera gráficamente sí. Ahora, también es interesante que los líderes europeos y el propio primer ministro de Canadá sí están invocando la Carta de la ONU, de Naciones Unidas, y dicen, es que incluso en este coqueteo que trae Donald Trump de integrar este panel, este consejo para supervisar la reconstrucción de Gaza, al que ha invitado a distintos líderes y no han aceptado, no han aceptado diciendo, oye, es que no queremos subvertir lo que es el mandato de la ONU, ¿no? Están reivindicando que la ONU, si bien pues claramente ha mostrado sus limitaciones, pues es una institución que vale la pena, digamos, mantener y a lo mejor modernizar, ¿no? Pero yo creo que, ¿qué se logró? Que pues se echara para atrás en sus amenazas respecto de Groenlandia y que se notara, como decíamos, esta nueva actitud, ¿no? de la Unión Europea y de Canadá, y bueno, y de China también buscando hacer buena y hacer valer no solo ese peso, sino esa alternativa que puede representar en materia, digamos, comercial. Ahí está. Un minutito, Pepe Yuste. Entonces, en Davos se logra lo que en la ONU no se ha logrado, mucho menos en el Consejo de Seguridad. Eso habla, te digo un minutito, de que el orden mundial está estrictamente relacionado con los dineros. Yo creo que sí, claramente se notó en Davos. Y ahí, fíjate que fueron los presidentes a Davos a hablar supuestamente de economía, pero eso tiene que ver con la economía. Realmente lo que pasó en Davos en esta ocasión fue totalmente económico. Fue que estábamos a punto de una guerra comercial, regresar a todo el proteccionismo comercial después de que en Davos ha sido, bueno, de ahí nació la palabra globalifóbicos, en fin, era el estandarte de la globalización, y de repente regresar al proteccionismo, bueno, pues obviamente ahí se tocó y se le tuvo miedo. Ahí está el llamado al multilateralismo. Gracias, Pepe. Y usted, Claudia Ruiz Massieu, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí nos vemos. Y aquí nos estamos viendo, Pepe. Véalo usted y escúchalo a las 9 de la noche en Fórmula Financiera. Bueno, gracias, Juan. Claudia, gracias. Cortés. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Mucho